El gran drama de la presencia de los chinos en Cuba, en lo que se ha dado en llamar la trata amarilla, es un capítulo desconocido para el gran público, relegado a un segundo plano de interés por el tráfico de esclavos africanos, cuando en realidad los excesos cometidos con los culíes abren un capítulo doloroso en la historia de Cuba, al punto de adjetivar al siglo XIX como de infame, habida cuenta el abuso y maltrato que recibieron los casi 200.000 inmigrantes asiáticos llegados a la isla en el lapso de escasos 30 años, hasta la suspensión definitiva de este vergonzoso tráfico humano. La importancia económica que alcanzó Matanzas en el siglo XIX convierte al territorio en uno de los principales destinos de esta migración realizada bajo el amparo de una legalidad ficticia, diferente de la trata africana, ya prohibida en apariencia desde 1820, pero mantenida en contubernio con el propio capitán general, quien recibía beneficios por cada esclavo introducido en forma clandestina. La gran diferencia entre la condición del africano y el asiático radicaba en que el primero era conducido forzado y por el cual se pagaba una elevada suma, mientras que el procedente de China llegaba bajo una forma de contrato aparentemente libre y por un tiempo determinado, cumplido el cual, en teoría, podía regresar a su país. Las inmigraciones de chinos a Cuba se ubican en tres momentos, con diferentes implicaciones. De 1847 a 1874, los llamados culíes; en 1865, un pequeño grupo procedente de California; y 1919 a 1925, ya en la República, con un monto de alrededor de 30.000 individuos, los que por lo general se asientan en las ciudades dedicados al comercio de lavado de ropa, víveres o fonda. La significación de la inmigración china se traduce en el marco de la crisis de mano de obra esclava y son parte del proceso abolicionista que ya se gestaba en Cuba. Visto el panorama, muchos de los traficantes negreros optaron por el tráfico de chinos libre de riesgo bajo la ya dicha aparente legalidad. El viaje inaugural de estos hombres venidos en total ignorancia de su destino, ajenos a las costumbres de la colonia y desconocedores de la lengua, se produjo el 29 de julio de 1847 en el buque Oquendo, con 106 asiáticos a bordo. El 18% falleció en una travesía que desde la colonia portuguesa de Macao atravesaba el Océano Índico para doblar el Cabo de Buena Esperanza y cruzar el Atlántico hasta el Caribe, en singladuras que podían demorar hasta 3 meses. El hecho de la trampa consumada acuñó la frase "lo engañaron como un chino", toda vez que, llegados a Cuba, eran consignados a un propietario para el cual trabajaban por el lapso de 8 años, sujetos a las más crueles formas de explotación, con horarios de trabajo de hasta 20 horas y padeciendo escarnios físicos y morales que nunca hubieran tenido que soportar en su país de origen. El estado de crueldad desatado, la diferencia entre el esclavo negro y el chino, el abuso de los propios capataces negros y las torturas que llegaban a la mutilación, el cepo, los azotes, el apaleamiento y la total ausencia de derechos hizo que el índice de suicidios por ahorcamiento, degüello o ingestión de opio fuera en monto creciente al punto de hacer de Cuba el país con mayor índice de muerte por suicidio, 1 por cada 4.000 en 1864. El punto de escarnio llegó a negarle sepultura por considerarlos herejes y sus cuerpos se arrojaban a los basureros para pasto de las aves de carroña. Los enterrados, desnudos y sin ataúd, eran exhumados para quemar sus huesos, hacer cal con ellos y aplicarlos al blanqueo del azúcar. En La Habana no hubo cementerio para chinos sino hasta 1883. La situación extrema hizo que a fines de diciembre de 1873 llegara a Cuba el mandarín manchú Chen Liping a bordo del buque alemán Strasbourg con partida de Nueva Orleans. Traía categoría de embajador para conocer de primera mano y por boca de sus paisanos la situación imperante. Cuba no tenía relaciones directas con el Celeste Imperio, de modo que al amparo legal de los chinos estaba fuera de cualquier convenio internacional. El dignatario llegó a Matanzas el 8 de abril de 1873 y visitó los ingenios San Cayetano, Concepción y Armonía. El 14 de ese mes arribó a Cárdenas y el 18 a Colón, localidades de gran concentración de chinos, muchos de los cuales habían optado por unirse a las fuerzas cubanas al inicio de la guerra del 68, en la cual tuvieron no poca incidencia,
al punto de contarse en cerca de 300 los enrolados en la tropa del inglesito Henry Reeve cuando operaba en Matanzas. Chen Li-ping estaba más allá de la apariencia de un rollizo e indolente funcionario. Se hizo acompañar por 2 traductores, 2 criados y 3 secretarios, además de los señores Macpherson, inglés, y Huben, francés, como administradores imperiales. La razón de visitar Matanzas, donde se hospedó en el Hotel León de Oro, hoy Consultoría Jurídica Internacional, estaba dada por contener el territorio el 45% de toda la fuerza asiática censada en 1862, de los cuales solo un 22% tenía condición de libre. Para 1872, 8.758 chinos estaban contratados en la industria azucarera y tenía el menor número de prófugos, de lo que se desprende un trato más humano. El término culí se entendía en el concepto de un contratado sumiso, a diferencia de aquellos que llegaron a desarrollar alguna profesión e incluso prosperar económicamente, fenómeno que tuvo lugar en Matanzas y Cárdenas, sobre todo después de la abolición definitiva de la inmigración el 17 de noviembre de 1877. El último de los desembarcos, con 725 chinos, se hizo en La Habana el 4 de marzo de 1874 a bordo del buque Rosita Nené, después que Chen Li-ping denunciara a Madrid las innegables atrocidades cometidas, de las cuales eran cómplices los propios capitanes generales de Cuba, con mayor o menor incidencia en el tráfico. La facilidad de este comercio hizo que en el lapso de 1864 a 1865 la introducción de chinos superara a la de los negros. En 1883 resultó la abolición definitiva del patronato y la cifra de inmigrantes se redujo paulatinamente. A ella contribuyó el hecho de los citados suicidios, en cuantía 100 veces por encima de los blancos y 14 más que los negros. Por otra parte, era raro que con el régimen de privaciones, trabajos, mala alimentación y castigos sobrevivieran por más de 10 años. Entre 1847 y 1874, los censos cuantifican 141.391 chinos salidos, de ellos 16.578 muertos en la travesía y 124.873 vendidos en La Habana. Los promedios de edad oscilaban entre los 20 y 39 años y solo un 5% superaba los 50. Había tan solo 32 mujeres, por lo común prostitutas, aunque no faltó el tráfico de niños y niñas arrancados de sus padres o vendidos por esto. El censo de 1877 recoge que en Matanzas había 18 mujeres chinas. En el ingenio Flor de Cuba, en Matanzas, se produjo el primer intento de liberación de un asiático una vez cumplido su contrato, proceso que, a pesar de llegar a las manos del capitán general y ser objeto de revisión fiscal, nunca prosperó, lo que trajo por consecuencia que el ultrajado sujeto se ahorcara. Lo paradójico del asunto era que el esclavo negro podía alcanzar su libertad, pero el chino, que no era esclavo, no podía ser libre nunca. La diferencia con los africanos era sustancial, por cuanto existía entre los chinos unidad cultural y lingüística, unido a un alto sentido de rebeldía ante las injusticias, fomento luego de su participación en las guerras de independencia. Máximo Gómez expresó que en Cuba no hubo nunca un chino desertor o traidor. La Constitución de Guaymaro consideró nulos los contratos de servidumbre y los tuvo como a cubanos. La participación de los chinos en la guerra es una tarea a cumplir en la historia de Cuba. No pocas acciones se llevaron a cabo dirigidas por altos oficiales chinos en el Ejército Libertador. La españolización de los nombres ha hecho que se disuelva la identidad en los registros. En Matanzas llegaron a operar tropas con más de 600 hombres, entre chinos y mulatos. El investigador Juan Pérez de la Riva, quien escribió un extraordinario libro sobre la trata amarilla, afirma que en Matanzas hubo un barrio chino. Lo que en realidad sucedió fue el asentamiento de muchos individuos de esta nacionalidad en Pueblo Nuevo, lugar donde hubo un teatro dedicado a representaciones propias de esta cultura, administrado por Elías Alfonso, cantonés de nombre hispanizado, en la calle San Juan de Dios. Este local no gozó de la aceptación del gobierno colonial y fue cerrado. No obstante, hubo locales destinados a fumaderos de opio. Y en el periodo republicano, en la segunda cuadra de Contreras, existió la sociedad Minchintán, extinguida con la muerte de su último representante. En la calle San Ignacio, en este barrio, murió Justo Wong, quien en febrero de 1861
abrió con su barreta el boquete que descubrió las cuevas de Bellamar. Si bien no puede hablarse de una colonia china en la ciudad, sí es posible afirmar una presencia de no poca impronta social. Los trenes de lavado, las verdulerías o la célebre fonda y hotel Los Dos Amigos son ejemplos de una presencia china temprana en el siglo XX, desaparecidos ya los ultrajantes antecedentes del XIX. Se trataba de comerciantes que llegaron a tener reputación y solidez comercial. Curiosamente, en esta etapa republicana en la cual el negro sufrió discriminación pública, el chino no fue objeto de ella y se le singularizó y distinguió en la sociedad matancera. No cabe en pocas líneas la saga de los chinos en Cuba y en Matanzas en lo particular. Baste saber que es una historia ignorada las más veces y en la cual se encuentran capítulos de inexplicable crueldad que, si bien son parte del pasado, no deben desaparecer de la memoria. Los invito y los convoco para un nuevo encuentro con la historia y el recuerdo, porque la memoria es la dueña del tiempo.